Bienvenidos, soy el profesor Carlos Barrientos Arce y voy a dictar en esta oportunidad el curso de geometría. Acá está el tema, triángulos de acuerdo a sus lados, para el nivel 3. Veamos. Los triángulos de acuerdo a sus lados tenemos los siguientes. Tenemos el triángulo equilátero, la palabra X significa igual, látero, lados. Los tres lados son iguales. En consecuencia, los tres ángulos también deben ser iguales. Triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, en consecuencia va a tener dos ángulos iguales. Cabe mencionar que este lado diferente a estos dos se le llama base. Y a este ángulo diferente a estos dos ángulos se le llama ángulo desigual. Tenemos acá el triángulo escaleno, donde los tres lados son diferentes. En consecuencia, los tres ángulos también son diferentes. Es una propiedad básica. Y le voy a añadir dos teoremas importantes. El teorema de la existencia de un triángulo. Para que un triángulo exista, sus lados deben guardar esta relación. Es decir, que un lado debe ser menor que la suma de las longitudes de los otros dos, pero a su vez mayor que la diferencia. Teorema lado-ángulo dice que a mayor, en este caso alfa, a mayor ángulo se le va a poner mayor lado o viceversa, ¿no? O viceversa. Una aplicación bastante simple de esto es un triángulo rectángulo. Cuando usted le pregunta a un alumno de primaria y le dice ¿cuál es el lado más grande? Entonces ellos te van a responder, la hipotenusa. Pero cuando tú le preguntas por qué, los chicos te van a decir, es profesor, pero usted lo ve que es más grande. Es una respuesta para ellos, pero no es para un alumno, por ejemplo, de secundaria o de pre. Acá tiene que haber una fundamentación basada en los teoremas. ¿Por qué la hipotenusa es más grande que los catetos? Y la respuesta es simple, porque se opone al mayor ángulo. ¿Qué ángulo se le está oponiendo? Al ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados es mayor que estos dos ángulos. Entonces, a mayor ángulo, mayor lado. Está aplicando este teorema, teorema lado-ángulo. ¿Ok? Bien, esa es una simple aplicación. Vamos con los problemas de una vez. Vamos con este primero. Acá nos habla que estos dos representan las medidas de un triángulo isósceles. Muy bien. De un triángulo isósceles que no es rectángulo. Ok. Bien, vamos a recordar. Un isósceles tiene dos lados iguales. Acá está. ¿Cierto? Dos lados iguales. Y un lado que es diferente. Pero en este caso, yo no sé cuál es el lado que se está repitiendo. Entonces acá hay dos opciones. A ver, veamos. Digamos que la primera opción es que el lado que se esté repitiendo sea ¿quién? El X. Y el lado que no se repite sea 2X. Esa es una primera posibilidad. ¿Ya? Entonces vamos a ver como primera opción. A ver, vamos a llamarle la opción A. Y vamos con la otra, vamos a llamar acá opción B, que el lado que se esté repitiendo ya no sea las X, sino 2X. Entonces, vamos a dibujar de esta forma, ok, vamos a dibujar de esta forma, ahí lo tenemos, ahí está. Entonces, acá coloco acá 2X y 2X. Y el lado que no se está repitiendo sea el X, ahí está. ¿Listo? ¿Estamos entendiendo? Claro, son dos posibilidades, porque en ningún momento me dice qué lado se está repitiendo. Entonces, ¿este es un triángulo isósceles? Sí. ¿Está conteniendo estos dos lados? Sí. ¿Este es un triángulo isósceles? Sí, porque tiene dos lados iguales y está conteniendo estos dos lados mencionados. O sea que en ambos casos cumple las condiciones de este problema. Pero, ¿con cuál nos quedaremos? Veamos. Voy a aplicar acá el teorema de la existencia. Vamos con el teorema de la existencia. El teorema de la existencia dice lo siguiente, ¿no? De que un lado, que en este caso es 2X, debe ser menor que la suma de los otros dos, ¿ya? Debe ser menor que la suma de los otros dos. Ya está. Lo cual, esta posibilidad no puede ser cierta. O sea, acá sería 2X menor que 2X, no cumple. No cumple esa posibilidad. Muy bien. A ver, una pausita, por favor. Disculpen, acá faltó este dato.
Dice los ángulos de un triángulo. Había asumido los lados. Es los ángulos del triángulo. Ok, entonces, como el triángulo es isósceles, acá lo indica, entonces uno dice, si es un triángulo isósceles, acá está, debe tener dos ángulos iguales. Ok, pero en este caso no me dice cuál es. Entonces tengo dos posibilidades. La primera posibilidad, digamos que el ángulo que se esté repitiendo sea 2x. Escribo por acá 2x y acá 2x. Y que el ángulo que no se repita sea x, que es una posibilidad. La otra posibilidad es que los ángulos que se están repitiendo sean las x y que el ángulo que no se repite sea 2x. Como se puede observar, este es isósceles, ¿sí? Porque tiene dos ángulos iguales, acá también. Y en ambos casos contiene la x y 2x. O sea que ambos cumplen el enunciado de este ejercicio. Ok, bien, vamos a aplicar esta simple propiedad. En todo triángulo la suma de los ángulos internos, ¿cuánto es? 180 grados. Muy bien, entonces en este caso lo que voy a hacer es sumar. Voy a sumar los ángulos. Veamos. 2x, 4x, 5x. 5x igual a 180 grados. ¿X cuánto vale? Sería 36 grados. ¿Listo? Ahora vamos con el otro acá. Voy a sumar acá 2, 3, 4x. 4x es igual a ¿cuánto acá? A 180. ¿Y de dónde x cuánto vale? 45. Muy bien. Vamos reemplazando ahora. En el primer caso, si x vale 36, este ángulo ¿cuánto sería? 72 grados. Este ángulo vale 72 grados y x vale 36. En el otro, x vale 45, veamos acá. Este vale 45, este también vale 45. ¿Y 45 por 2 cuánto vale? 90 grados. ¿Qué podemos observar acá? Acá me hablan de un triángulo isósceles, pero que no es rectángulo. Acá dice que no es rectángulo. Acá tengo un problema, que acá me salió 90 grados. O sea que este triángulo de acá es un triángulo rectángulo. Por lo cual, este triángulo se descarta. Y nos quedaremos simplemente con este triángulo que está cumpliendo las condiciones. Y la pregunta que dice, halla la medida del ángulo mayor. Entonces escribo por acá, respuesta. Digo, el ángulo mayor, fíjate, el ángulo mayor es igual a, ¿cuál es el ángulo mayor en este caso? 72 grados. Porque este no puede ser. Acá sería 72 grados. Listo. Vamos con el siguiente ejercicio. Veamos acá. Dice, 2 y 7 son las medidas de dos lados de un triángulo isósceles. Nuevamente, estamos frente a un problema que plantea dos opciones. Como me hablan de un triángulo que, contéstame, isósceles, yo podría colocar de esta forma. A ver, veamos, así. A ver, ahí está. Una posibilidad sería que acá el lado que se esté repitiendo sea el 2 y el que no se repite sea el 7. Pero también podría darse este otro caso, a ver, este otro caso, así, ahí está, que el lado que se esté repitiendo sería los 7 y el que no se repita sea el 2. En ambos casos son isósceles. ¿Por qué? Porque tienen dos lados iguales. Acá también tiene dos lados iguales. Y en ambos casos también contienen los números 2 y 7. 2 y 7. Entonces, en ambos casos cumplen las condiciones de este ejercicio. ¿Ok? Muy bien. Pero una de ellas voy a descartar. Usted dirá, ¿de qué forma descarto? Bueno, me voy a valer de este teorema de la existencia. El teorema de la existencia, si lo aplico acá, dice, un lado, agarraré el lado 7, debe ser menor que la suma, que sería 4, y debe ser mayor que la resta. Ahí está. En el segundo caso, diré lo siguiente, 2 debe ser menor que la suma, 14, y mayor que la resta sería 0. Entonces, estamos viendo que esto es absurdo. Esto sí es, digamos, aceptable. Entonces nos vamos a quedar con este y con este no. Porque no cumple. Entonces, no es correcto decir que 7 es menor que 4. Entonces, este triángulo existe. Este triángulo isósceles existe. Este no. La pregunta, ¿cuál es? Halla el perímetro. Respuesta. Yo digo por acá, el perímetro, digo así, el perímetro, ¿cuánto es? Voy a sumar los lados. Sería 7, 14 y acá sería 16. El perímetro es 16. ¿Listo? Vamos con el siguiente ejercicio. Acá dice.
Este gráfico dice, haya el valor entero de x si la medida del ángulo, si θ es la medida del ángulo obtuso. Pensemos un rato. Si este θ es obtuso, entonces recuerdo la teoría, una teoría muy conocida. Si este es un ángulo obtuso, a mayor ángulo, porque θ es el mayor, a mayor ángulo se le debe poner ¿qué cosa? A mayor ángulo, mayor lado. El teorema lado-ángulo. Entonces yo podría decir que 7 es el mayor. Y si 7 es el mayor, digo por acá, a ver, 7 es el mayor. Ahí está. Entonces, si es el mayor, x no debe ser mayor que el mayor. En otras palabras, x menor que 7. Ahí está. X debe ser menor que 7. Este es por el teorema lado-ángulo. Listo. Ahora vamos a aplicar el otro teorema. El teorema en este caso, teorema de la existencia. A ver, teorema de la existencia. ¿Qué dice el teorema de la existencia? Que un lado, que en este caso es x, debe ser menor que la suma. O sea, en este caso debe ser menor que 7 más 2, pero mayor que la resta de ellos, 7 menos 2. ¿Cuánto es 7 menos 2? 5. Y 7 más 2 sería 9. Listo. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es juntar esta desigualdad, y a esto le llamo 2. Entonces digo así, de 1 y 2. A ver, chicos, vamos a concentrarnos en lo siguiente. Por este lado, yo tengo que x es menor que 7. Ahora, pero acá dice x menor que 9. ¿Con cuál nos quedamos? Con este. ¿Por qué? Porque si es menor que 7, con mayor razón será menor que 9. Entonces, me bastaría solamente representarle con el 7. Ahora, por este lado yo tengo que x mayor que 5. Ahí está. Pero me hablan que el valor de x es entero. El único valor entero que está en esta desigualdad es 6. X es igual a 6. ¿Cuál es la pregunta? Haya ese valor. Esto sería entonces la respuesta. Vamos con el siguiente. Bien, acá nos habla de un triángulo equilátero. Entonces, lo que voy a hacer, a ver, chicos, dibujar mi triángulo equilátero. Ahí está. Voy a ubicar acá los lados, 2x, y el tercer lado, que es este. Una pregunta. Si el triángulo es equilátero, por teoría, ¿cómo serán los tres lados? Iguales. Entonces, al ser iguales, yo podría igualar estos o igualar estos. Me conviene igualar estos dos. ¿Por qué? Porque solamente tiene una variable, nada más. Yo digo por acá, 2x es igual a 12 menos x. Ya está. Este x pasa sumando, en este caso sería 3x igual a 12, divide, y x es igual a 4. Al ser x4 yo podría reemplazarlo acá. Entonces, a ver chicos, 4 por 2 sería 8. 4 por 2 sería 8. El que vale 4 por 4, 16 menos 5. 16 menos 5. Acá, x vale 4. 12 menos 4 es 8. Ahí está. Podemos darnos cuenta que este es 8 y 8, y este también debe ser, ¿qué? 8, porque es equilátero. Entonces ya tengo la otra relación. Sería 16 menos y vale 8. Esto pasa acá, pasa allá, entonces y vale 8 también. ¿No? Y ahora me están pidiendo y sobre x. Por lo tanto, el y sobre x sería. ¿Cuánto vale y? 8. ¿Cuánto vale x? 4. Y 8 entre 4 sería 2. Listo. Vamos con el siguiente y último ejercicio. A ver, acá me hablan de un triángulo escaleno. Lo que voy a hacer es primero dibujar. Ahí está. Primero dibujar. Y luego colocar los valores a los lados de este triángulo, que por si acaso, reitero, es escaleno. Entonces coloco acá x, coloco 2x y coloco 6. ¿Hasta ahí se entiende? Ok. Luego dice, haya los posibles perímetros si x es un número entero. ¿Qué podría aplicar en este ejercicio? Si tengo los lados, aplicaré el teorema, ahí está, teorema de la existencia de un triángulo. Entonces, ese teorema es clave. Teorema de la existencia. Teorema de la existencia de un triángulo. Este teorema, no te olvides que se va a aplicar cuando nos dan los lados de un triángulo. ¿Qué dice el teorema? Veamos.
que un lado, en este caso voy a coger el 6, debe ser menor que la suma de los otros dos lados. Así que diré x más 2x. Pero el teorema dice que a su vez este lado tomado, 6, debe ser mayor que la resta de estos. O sea, sería 2x menos 6. ¿Se entiende, chicos? O sea, reitero, porque te has perdido. Agarro un lado, cualquiera, en este caso me conviene el lado conocido 6. El teorema dice que es menor que la suma de los otros, pero mayor que la resta de los mismos. ¿Cuánto es 2x menos x? X. Acá tengo 6 y acá tengo 3x. Listo. Si usted trabaja en esta zona nada más, solamente en esta parte, este pasa a dividir y tendré que x mayor que 2. ¿Listo? ¿No? Porque este 3 pasaría dividiendo. Borra esto. Te lo voy a hacer paso a paso, ¿eh? O sea que te puedas perder. Voy a agarrar esta parte de acá, si quieres le llamo 1. Yo digo por acá de 1, ahí está, de 1, diré lo siguiente. 6 menor que 3x. Al dividir, entonces yo tendría que x mayor que 2, que lo puedo expresar así si deseo, ¿no? X mayor que 2. Muy bien, y ahora tengo esta zona de acá, que lo puedo llamar 2, ¿no? Entonces digo para de 2, que tengo que x menor que 6. Listo. Ahora lo que voy a hacer es juntar con estas dos relaciones. Yo digo por acá, entonces, diré, por un lado tengo que x mayor que 2, ¿no? Esto es equivalente a esto, ¿cierto? Y también tengo que x menor que 6, lo pongo acá al costado. Entonces x está entre los valores de 2 y 6. ¿Qué valores podría ser? Podría ser 3, podría ser 4 y podría ser 5. Pero ¿por qué comienzo yo a dar valores enteros? Porque acá nos dice, x es un número entero. Entonces los únicos valores enteros que están entre 2 y 6 son estos. Ahora uno dirá, profesor, ¿son los 3 valores? No, porque el triángulo es ¿qué? Escaleno. Teoría. Para que un triángulo sea escaleno, los 3 lados ¿cómo deben de ser? Iguales. Probemos, por favor. Si fuera 3, a ver, vamos colocando acá, sería 3 por 2, 6. 6 coincide con el 6. Al ser dos lados iguales, ya no sería ¿qué? Escaleno, sino sería isósceles. Por lo tanto, esto descarta. Si fuera 4, podría ser. ¿Ya? A ver, voy a borrar esta partecita, me ha salido un poco extenso, ¿ya? Si me permiten. A ver, voy a borrar esta parte de acá, ahora sí. Solamente esta partecita. A ver. Listo. A ver, entonces paso por paso mejor, ¿ya? Yo digo por acá, si, a ver, x es igual a 3, entonces, si x vale 3, voy a reemplazar en mi gráfico para que usted lo vea. Acá x vale 3, acá pongo 3, como x vale 3, 3 por 2 sería 6, y este sería 6. Pero el problema me dice que es escaleno, con lo cual se estaría contradiciendo, porque no es escaleno, porque ¿qué? Tiene dos lados iguales. Ese es isósceles, pero es escaleno, no puede ser. Entonces no cumple. Vamos con el otro valor. ¿Qué pasaría si x vale 4? A ver, si x vale 4. Entonces, en el gráfico, vamos colocando el gráfico a mano alzada. Ahí está. X ahora vale 4, así que pongo 4. Y acá, 4 por 2 sería 8. Y acá sería 6. Pero el triángulo dice que es escaleno. La pregunta, ¿hay contradicción? Ninguna. O sea que este triángulo es posible, ¿no? Porque es escaleno y aquí los lados son diferentes. Vamos con la última. Si x vale 5, entonces si x vale 5, entonces dibujo este triángulo que me dicen que es escaleno. Acá dice x, pero ahora x vale 5. X vale 5. 5 por 2 sería 10. Y acá sería 6. Entonces estamos observando que sí puede ser escaleno, ya que los lados nos han salido números diferentes. Esto cumple, esto también cumple, esto de acá no cumple porque es isósceles. Ok, contestando a la pregunta, ¿qué dice? Haya los posibles perímetros. Entonces, como son dos posibilidades, hay dos perímetros. Llamemos perímetro 1, refiriendo al primer caso. Voy a sumar los 3 valores, 4 más 8 más 6. 14, 18. Es un primer perímetro. Y el perímetro 2, me refiero a esta parte, voy a sumar los 3 lados, que sería 5, sería más 10, más 6.
Acá sería ¿cuánto? 15 más 6, ¿cuánto sería? 21. Contestando la pregunta, ¿quiénes son los perímetros? 18 y 21. Respuesta, los perímetros son 18 y 21. Bien, jóvenes, hemos terminado los problemas y vamos a pasar a la práctica. Gracias.